Para mí es un gusto recibir en este espacio a Fabricio Vela, periodista, cofundador de Primera Plana y director del espacio A Primera Hora. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Fabricio. Hola Liz, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia de Teleamazonas. Gracias nuevamente por estar con nosotros para el análisis de temas de coyuntura, ¿no? Este sábado pues iniciará oficialmente Daniel Noboa un periodo de 4 años y quiero empezar preguntándote cuál crees que es el principal desafío estructural que tendrá este periodo de gestión, considerando que ya tiene casi 2 años en funciones. Yo tengo una preocupación, la misma preocupación que tuve cuando el 23 de noviembre del 2023 el presidente Daniel Noboa asumió el poder para este periodo de 18 meses de transición, y es la presentación de un plan económico. Estamos a 4 días de que el presidente Noboa asume el poder para un periodo de 4 años. Ahora sí creo que no hay excusas y hasta este momento no tengo claridad, me parece que el país no tiene claridad de cuál va a ser el derrotero en el ámbito económico, es decir, un plan para corto, mediano y largo plazo que no signifique necesariamente o exclusivamente hablar de financiamiento internacional, de un acuerdo con el Fondo Monetario, del apoyo de los multilaterales, sino qué va a ser en el ámbito económico el presidente. Igual pasó en 2023, asumió el poder el presidente Noboa y no le presentó al país este plan económico. Por supuesto, se trató pues de enfocar las energías del mandatario en lo que tiene que ver con la situación de inseguridad que también obviamente ha tenido sus bemoles a lo largo de estos 18 meses. Pero esa es la principal preocupación que tengo, más allá de las reuniones que ha tenido la nueva ministra de Economía y Finanzas, Arija Moya, a nivel internacional, pero no tengo claridad sobre cuál va a ser el derrotero en este rubro. Tal vez eso es en el ámbito económico. En el ámbito obviamente de la seguridad, me parece a mí que ahora mismo la discusión tiene que ver con el contenido de este proyecto de ley para el control o para el combate de las economías criminales que ha sido enviado a la Asamblea Nacional como urgente en materia económica. Sí, se habla de atacar el origen de ese dinero sucio y me parece que en eso vamos a estar todos de acuerdo, pero noto que en ese proyecto de ley no se han incorporado mayores o mejores herramientas para fortalecer la unidad de análisis financiero UAFE. ¿Cuál es el rol de las superintendencias de bancos y de compañías? ¿Qué pasa con el papel del servicio de rentas internas? Digo, si hablamos del ámbito económico. Y en el plano de la seguridad, evidentemente la discusión en la que la comunidad jurídica obviamente está debatiendo en estos días tiene que ver con prerrogativas como el indulto anticipado para policías y militares en el marco del conflicto armado interno, o por ejemplo el allanamiento sin orden judicial, la creación de jueces especiales. Me parece a mí que son elementos con los cuales se plantean interrogantes al inicio de este mandato de 4 años del presidente Noboa. Proyectos que a lo mejor pueden ser perfectibles, pero con el que intentaría quizás demostrar lo que quiere hacer en materia de seguridad, pero también con este proyecto de ley económica urgente. ¿Te parece que comienza a poner a prueba a una asamblea que hoy tiene una mayoría simple, pero una mayoría que también hemos mencionado es frágil, y que con ese resultado pudiera quizás verse un marcador de cómo va a ser la ruta que siga ese legislativo? Y vamos a hablar de legislativo porque, claro, yo siento que por ahora es una mayoría netamente coyuntural que se armó básicamente para integrar la administración de la legislatura con el presidente Olsen, la primera vicepresidenta Michelle Mancheno, la segunda vicepresidenta Carmen Tiupul, que responde a una facción de Pachacutic, la integración del CAL, que para mí es altamente cuestionable, el hecho de que hayan colocado allí a una asambleísta en representación de Revolución Ciudadana cuando ya no pertenece a Revolución Ciudadana, a un asambleísta en representación del Partido Social Cristiano cuando ya no pertenece al Partido Social Cristiano, y luego la distribución de las comisiones legislativas especializadas permanentes. Pero la gran prueba de fuego va a ser conocer si esa mayoría va a perdurar en el tiempo. Y ahí vuelvo a mencionar algo que he señalado permanentemente. ¿Hay o no una agenda legislativa de mediano y largo aliento? El gobierno ha hablado, por ejemplo, con Pachacutic y con sus aliados sobre la estructuración de esta agenda legislativa, más allá de la distribución administrativa de la Asamblea Nacional. Sobre este proyecto de ley, que bien dices, Luis, Liz, va a poner a prueba inicialmente la fuerza de esta mayoría. Ya aparecen algunas voces a la interna de Pachacutic. La propia señora Tiupul ha señalado algunos resquemores sobre el tema de los allanamientos o el tema de los indultos, pero digamos que no tienen los 77 votos, que es el número mágico. Para mí no sería descabellado, no sería nada raro que este proyecto, sin un pronunciamiento expreso de la Asamblea Nacional, entre en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Pero luego de este proyecto, ¿qué más viene? O sea, yo creo que el país necesita comenzar a debatir una verdadera reforma laboral. Está claro que la legislación laboral tiene que ser actualizada, ya no a través de parches, sino de un amplio diálogo nacional que permite estructurar un nuevo código de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley de seguridad social? Hay que rescatar al seguro social. O sea, para mí en lo personal es indiscutible la necesidad de que el seguro social se fortalezca, pero se necesita actualizar la ley orgánica de seguridad social, que ha sido materia de una serie de parches o reformas desde el año 2001, cuando fue declarado parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Entonces son temas que evidentemente requieren debates de fondo. Y lo más importante, tal vez atado a la coyuntura, Liz, el presidente ha dejado de lado la posibilidad de llevar adelante una consulta popular para ir a una asamblea constituyente que permita o reformar o redactar la Constitución. Pero la gran pregunta es, ¿lo va a hacer a través de la asamblea? ¿Tienen ya un proyecto? ¿Hacia dónde se iría ese proyecto? Para mí está claro que lo más importante será reformar la parte orgánica de la Constitución, que es la parte institucional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, qué pasa con la Administración de Justicia, cuáles son las atribuciones de los organismos de control, debatir si la Corte Constitucional debería ser o no susceptible de fiscalización y control político, si la Asamblea debe seguir siendo una unicameral o bicameral, qué pasa si debatimos, creo yo, la posibilidad de retornar a la postulación indefinida de legisladores, no tanto de presidentes, alcaldes o prefectos, porque son los que manejan el Ejecutivo, los que manejan el poder, los que manejan los recursos, pero yo sí soy de la idea que se debería debatir la posibilidad de la postulación indefinida de concejales y de legisladores. Temas sobre los cuales no veo un proyecto todavía aterrizado, Liz. Quizás a partir de este 24 de mayo pudiera, ¿tú crees, también definirse en ese sentido? Porque hemos escuchado al ministro de Gobierno ya decir que no se cierran a analizar otras vías que no sean netamente una asamblea constituyente, quizás seguir el camino de reformas para tener la seguridad de que se pudieran dar esos cambios y no correrse ciertos riesgos, ¿no? Este sábado, ¿qué esperarías tú de ese discurso también que dará el presidente de la República? Bueno, primero habrá que ver si se toma más de 9 minutos, ¿no? Porque el discurso de posesión del 23 de noviembre del 2023 fue de apenas 9 minutos. Estuve presente en la asamblea y lo cronometramos muchos periodistas que participamos justamente de esa sesión. Yo espero concreciones, más allá del tiempo. Puede ser 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, pero que el presidente Noboa le brinde certezas al país más allá del discurso y más allá de las narrativas que en el ámbito político electoral se colocan. Necesitamos saber el derrotero económico, necesitamos saber el sentido de la reforma constitucional que quiere implementar, necesitamos saber qué va a pasar con el tema laboral, necesitamos qué va a pasar con el tema de seguridad social, necesitamos saber qué va a pasar con las industrias extractivas, con el ámbito petrolero, con el ámbito minero, cómo se va a reemplazar esos recursos que por la no explotación del Yasuní y Teté, obviamente el Estado deja de recibir. Yo creo que el país el sábado necesita certezas, olvidándose de la campaña que ya terminó, administrando esa gran victoria que consiguió Daniel Noboa en el último proceso electoral, 11 puntos de distancia respecto de la candidata del correísmo, Luisa González, y entender que el país espera ahora sí concreciones y que ya no hay excusas. Y por supuesto, dejar de mirar al retrovisor, sino mirar hacia adelante, Liz. Coincido en ese sentido, pero una vez que a lo mejor se den estas certezas este sábado, ¿qué factores quizás de este contexto político actual podrían limitar o potenciar esa capacidad de gobernabilidad de Daniel Noboa? La asamblea, yo creo que ese es el eje y por eso yo hablaba hace minutos de la necesidad de que se presente un acuerdo legislativo con mínimos. O sea, yo me imagino que en este país sí debería haber la posibilidad de que independientemente de las orientaciones políticas o ideológicas que tengamos todos, no solamente los sectores políticos, sino la sociedad, los ciudadanos, la academia, los abogados de libre ejercicio, los voceros o representantes de los sectores económicos, deberíamos ponernos de acuerdo en mínimos y no tenemos una agenda de país. Yo sí creo que ese podría ser o debería ser el punto de partida y luego esa agenda de país trasladarla a acuerdos mínimos desde la función legislativa. Yo me temo mucho que la configuración de esta asamblea eventualmente pueda afectar la gobernabilidad del presidente Noboa porque, digamos, esta integración es absolutamente inédita, es una asamblea prácticamente bipartidista, tenemos 66 y tenemos 19 legisladores que se convierte en una suerte de comodín. Uno no tiene claridad sobre cuál va a ser la postura de esos
otros 19 legisladores, los 9 de Pachacutic, los 3 del Partido Social Cristiano y los otros que representan a movimientos políticos minoritarios. Yo creo que el kit del asunto va a estar en los acuerdos que el Ejecutivo logre con la Asamblea Nacional como punto de partida, pero además ampliar el espectro a buscar un gran acuerdo nacional con diversos sectores del país. Hay mucha expectativa en lo que pase de aquí en adelante con un reloj que ya está corriendo, porque no será un punto de partida de arranque, sino una continuidad y por ende pues ya el tiempo comienza también a contar. ¿Qué tan viable o qué debería hacer el gobierno para mantener quizás ese buen romance que hoy tiene en la Asamblea para la conformación de autoridades, considerando además que presiden 11 de las 15 comisiones? El pequeño gran problema ahí es que, a ver, yo he tenido la oportunidad por mi trabajo periodístico de cubrir los temas parlamentarios desde hace 30 años, desde 1995, y lamentablemente a lo largo del tiempo cualquier tipo de mayoría, esto que le llaman las mayorías móviles en el Parlamento ecuatoriano han estado atadas o atados a acuerdos puntuales o inclusive a la entrega de cuotas de poder. Perdóneme, pero eso ha ocurrido a lo largo de los años. Nadie garantiza que para esta nueva legislatura, tomando en cuenta que cada voto cuenta en el actual Parlamento ecuatoriano, haya sectores políticos que quieran pescar a río revuelto y que comiencen a presionar al Ejecutivo en ese rubro. Tal vez el caso más emblemático de los últimos tiempos ocurrió allá por el año 94-95, cuando el gobierno del presidente Durán Ballén no tenía mayoría y pues un sector de los llamados independientes, que eran diputados que dejaron sus partidos políticos para aliarse con el gobierno, y esto fue denunciado en su momento por Alberto Dají en el año 95, que fue la génesis de los gastos reservados, comenzaron a presionar y casi a chantajear al gobierno del presidente Durán Ballén a cambio de votos. Lo mismo pudo haber pasado en la Asamblea Nacional entre 2017 y 2021, donde hubo esta implosión interna de Alianza País. Y bueno, es un secreto a voces que legisladores recibieron cuotas de poder, sobre todo en el sector de la salud, esto que le llaman algunos el reparto de los hospitales en varias jurisdicciones del Ecuador, tema que lamentablemente no fue investigado por parte de las autoridades. Entonces, mucho me temo que este factor eventualmente pueda ser materia de cualquier negociación política. Yo le veo al presidente con un camino cuesta arriba si no logra armonizar un entendimiento político a la luz del pueblo ecuatoriano. O sea, y este es otro de los temas que lamentablemente no ocurre en el Ecuador. Los políticos tienen acuerdos, pero los niegan ante la opinión pública. Yo creo que es el momento que el gobierno lidere un diálogo nacional y presente al país en blanco y negro un acuerdo político de mediano y largo aliento, Liz. Que prime la transparencia. Quiero agradecerte, Fabricio, que hayas estado con nosotros esta mañana con tu análisis y criterio de lo que serán estos retos y desafíos y de las certezas que requiere el país. Te envío un abrazo. A ti muchas gracias, muy amable, gracias.